Bueno, lo primero es encuadrar esta cuestión de Elon Musk y de Donald Trump, ¿no? Algunos dirán, es un problema de los norteamericanos, ¿por qué no metemos nosotros? Bueno, Trump, en realidad Trump es estadounidense, Elon Musk es sudafricano, y eso es una de las cuestiones que están llevando a la sangre al río, ¿no? Que Trump le pida a Bannon, en realidad a Trump, que le saque la ciudadanía y que le nacionalice las empresas, SpaceX y todas esas empresas que tiene Elon Musk, bueno, que las nacionalice, le piden. ¿Se acuerdan? Términos nacionalizar. Miren, ¿quién lo hubiera pensado, ¿no? En Estados Unidos discutiendo sobre nacionalizar o no empresas. Y por otro lado, bueno, Musk que usó munición gruesa, acusándolo básicamente de pederasta a Trump y de figurar en los papeles de la isla de Epstein, ¿no? Pero hay mucho más que eso. Hubo muchos analistas, ¿no? Que empezaron a hablar sobre un choque de egos. Pero yo creo que en realidad es cierto, hay un choque de egos. No podemos negar el ego de Donald Trump y el ego de Elon Musk, pero no es lo único. Y vamos a meternos precisamente en esa parte que por eso igual siempre habla de análisis no convencionales. Bueno, lo convencional es hablar de las personalidades que colisionan. Bueno, nosotros vamos a usar algo que no es tan convencional, que son los modelos que hay detrás de las personas y cuáles son las razones más profundas entonces de ese choque. Trump lo había llamado a Musk malcriado, ¿no? Y sugirió en realidad que acá el problema de Elon Musk es que quiere que le subvencionen los autos eléctricos, y ese es el problema, y por eso se enoja Elon Musk. Y Musk lo criticó a Trump por ser demasiado dramático, pero este conflicto de personalidades fuertes acostumbradas a marcar una agenda a nivel internacional, tiene otras cosas, no es solo una pelea de gallos, hay un trasfondo mucho más importante. Primer punto, las visiones del mundo que son contrapuestas. Y estas cosas que hay veces parecen, vuelvo a insistir con esta idea, ¿no? Que estamos hablando del sexo de los ángeles, en realidad tiene explicaciones muy concretas y aplicaciones muy concretas. Trump es un paleoconservador nacionalista. ¿Qué significa esto? Básicamente que tiene una visión del mundo donde hay que defender el retorno a los valores tradicionales. No importa en realidad si Trump era lo que era en su juventud. O sea, Trump hoy, el Trump actual, el Trump que tiene 80 años, el Trump que está en el ocaso de su vida y el Trump que llega por segunda vez a la presidencia de Estados Unidos, está decidido a pasar a la historia como algo diferente, como alguien que retoma los valores tradicionales, en el caso de ellos estadounidenses. Acuérdense que para ellos no ven mucho más afuera de Estados Unidos. Defiende el aislamiento estratégico, el proteccionismo económico y la supremacía de los intereses nacionales sobre las agendas globales. En su pensamiento encontramos ideas, por ejemplo, de Steve Bannon, como hablábamos, de Buchanan. Él es partidario del nacionalismo económico, del rechazo del globalismo corporativo, del complejo tecnológico y el progresismo woke. Apoya a Trump, no es un tecnófobo, apoya la tecnología, apoya la industria nacional, pero con reparo, con límites a las élites tecnocráticas. Entonces, lo que es en realidad es un escéptico del poder concentrado de las Big Tech. Mientras que, por otro lado, Elon Musk es un tecnolibertario transhumanista. Esto no es un insulto, es una descripción de lo que es realmente, ¿no? Tiene una visión del mundo en la cual lo importante es, o hacia donde marchamos, es a la fusión del hombre-máquina, a la colonización de Marte. Y son los dos ejes, por eso tiene SpaceX y por eso tiene el Neuralink. Y
cree en la inteligencia artificial como una fuerza transformadora de la humanidad, también en un futuro posnacional. Esto es clave. A veces parecería que Elon Musk está en el bando equivocado, porque debería estar entre los globalistas y postbiológico, es decir, separándose de la propia naturaleza humana. Esto hay que prestarle atención a estas cuestiones, porque estos son lo que guían las acciones de las personas más poderosas del mundo. A pesar de que, por ejemplo, nuestros políticos no creen en estas cosas y les parece una pérdida de tiempo y una tontería, la realidad es que los que toman las grandes decisiones se mueven por valores así. No es dinero, es un modelo ideológico el que prima, porque el dinero ya no les hace falta, el dinero ya tienen todo el dinero que se pueden ustedes imaginar que haya y un poco más también. El dinero para ellos es solo una herramienta de poder. El fin último es hacer su voluntad. Esa es la diferencia. Entonces, no se puede entender estas acciones políticas en función de acumular dinero, ganar más o menos dinero. Es muy habitual en los análisis decir, bueno, lo que pasa es que porque quieren ganar más plata, están por el negocio de las armas, están por el negocio de esto. Esta gente está más allá del negocio. Esta gente ya es dueña de todo, no necesita más plata. Esta gente busca otra cosa, que es el poder. Entonces hay que ver el pensamiento más profundo para entender cómo se mueven, porque si no nos quedamos en lo superficial. En el dinero podemos pensar el común de los mortales que no lo tenemos, que nunca tenemos el dinero suficiente para hacer las cosas que queremos hacer. Esta gente tiene todo el dinero que necesita para hacer todo lo que quiere, y si quiere más dinero es porque necesita más poder, nada más que eso. Elon Musk, además, tiene una mezcla de liberalismo tecnocrático con darwinismo social y un culto al individuo brillante. Por eso está admirado por los libertarios de Milei, porque para él es importante ese individuo exitoso, es el multimillonario que arrastra al mundo tras de sí y que despliega bienestar social. Si bien se ha mostrado crítico del progresismo woke, su base ideológica no tiene que ver con el conservadurismo tradicional, que sí tiene que ver con Trump, sino con un futurismo radical. Por eso es de alguna manera una alianza contra natura, la de Elon Musk y Donald Trump. Los une algo que es el espanto con el globalismo, pero sus ideas son muy distintas. Simplemente tienen intereses enfrentados con un modelo de mundo que para uno es negativo y para el otro es arcaico. Elon Musk podríamos considerarlo como el apóstol del transhumanismo y de la disrupción digital. Y acá es donde está otro de los grandes puntos de división. Ve las naciones como estructuras temporales ante el avance de una élite tecnointeligente. ¿Qué significa esto? Él no cree que las naciones sean el futuro del mundo, sino en realidad son simplemente un paso temporario con fecha de vencimiento ante el avance de algo que viene que es muy diferente, que es la llegada de una élite tecnointeligente, ¿no? Esto es lo que a veces cuando uno habla de Silicon Valley, bueno, esto es muy parecido a lo que hay en Silicon Valley. Lo que pasa en Silicon Valley y que se ha apoyado en el globalismo demócrata, el globalismo financiero, utiliza y tiene algunas diferencias en las técnicas que emplea. Por cuestiones coyunturales, a Elon Musk evidentemente le ha parecido que ha sido mucho mejor forma de llegar al poder, en lugar de pelear a los codazos con otros tecnomillonarios como él, ir por otro lado, que era el de Donald Trump. Vio el negocio de llegar al poder por ese lado más que por el lado liberal clásico globalista. Pero ahora vamos a ver que no se quedó solo en eso. Trump en realidad lo que busca es reafirmar un liderazgo en su entorno, y Musk ha ido ganando un espacio simbólico entre los que son antisistema,
pero que antes eran exclusivamente trumpistas. Es decir, en Estados Unidos, quienes se proclamaban antisistema, abrevaban en estas ideologías que hablábamos de Bannon y se veían representados políticamente por Donald Trump. Pero apareció Musk con un discurso que le roba parte del electorado. Musk básicamente entonces juega a dos puntas, critica a los demócratas, coquetea con las ideas conservadoras, pero su visión en realidad es distancialmente, radicalmente opuesta a la visión que tiene Donald Trump. Musk quiere liderar el futuro, pero no restaurar el pasado. Curiosamente, fíjense que las ideas de Trump son más parecidas a las de Dugin. Por eso Dugin habla bien del sector del trumpismo y de Bannon, porque buscan ser los artífices de la restauración de los valores premodernos, de una u otra manera. Que vuelvo a insistir con esto, lo he explicado muchas veces, no confundir esto con rechazo a la tecnología, es utilizar la tecnología, pero sostenida o referenciada a una serie de valores. En realidad entre ambos hay entonces una competencia, porque los dos muestran un modelo rupturista, pero la naturaleza de ese modelo es diferente. Desde lo político-cultural es lo que quiere hacer Trump, es decir, la cuestión espiritual y cultural de cómo moverse en una sociedad, y desde lo tecnológico-cultural, que es lo que quiere hacer Musk. Uno cree en la política más clásica, el liderazgo personal y demás, mientras que el otro cree en la tecnología. El punto de ruptura entonces aparece entre estas dos visiones cuando choca lo que es la restauración con la superación, la restauración de Trump contra la superación de Elon Musk. Los dos dicen esto no sirve, pero uno dice hay que volver para atrás y el otro dice hay que ir a otra etapa. Entonces, la cuestión de los egos es absolutamente secundaria en este tema. Lo que es importante es la cosmovisión que tiene cada uno. Trump representa una defensa del mundo humano clásico, nacional y tradicional, mientras que Elon Musk va hacia un mundo posthumano, descentralizado y gobernado por inteligencias que pueden ser naturales o artificiales. Si nos ponemos un poco más poéticos, mira el pasado con nostalgia combativa, Donald Trump, y el otro mira hacia el futuro con una ambición demiúrgica, que sería en este caso Elon Musk. Entonces, la colisión entre estas dos ideas son básicamente el resultado lógico de dos formas de pensar distintas. Esto se iba a dar en algún momento, se está dando ahora, y esto es a veces lo que uno le critica a personajes como Javier Milei. No podés llegar a la presidencia de un país y no entender esto. Si no, te tenés que quedar en tu casa. O sea, si no entendés esto, porque estás equivocado y lo que terminás haciendo es metiéndole un montón de líos porque vos apostás a una política que no existe en realidad. Y ahí es donde aparece un fenómeno que acaba de estrenar Elon Musk y que creo que ese último movimiento que hace Elon Musk parecería develar el misterio. ¿Qué dijo Elon Musk? Quiere hacer un nuevo partido político que no sea ni republicano ni demócrata. Es decir, esto es la confirmación práctica, entonces, de no está de acuerdo con la confirmación, con la alineación de la restauración conservadora de Trump, pero tampoco con el progresismo liberal del Partido Demócrata. Busca una tercera vía tecnocrática. Su partido ideal no sería entonces un partido de estructuras políticas clásicas, sino de plataformas digitales, redes descentralizadas, votación vía blockchain
y liderazgo tecnomediáticos. Empieza a delinear el futuro que se está viniendo y que cree que es la solución. Básicamente es una política hecha por y para las élites tecnológicas, donde obviamente él es un gran personaje destacado, donde este tipo de gente se siente superior al resto, y donde el carisma tradicional de un político, en este caso Donald Trump, está fuera de lugar. No importa si es carismático o rastro o no, esto tiene que ser conducido de otra manera, no podemos estar al arbitrio de una personalidad. Entonces, ya no empiezan a luchar por el mismo movimiento, sino que en realidad empiezan a construir dos movimientos separados que están cohabitando en el mismo espacio por ahora. Es decir, Trump quiere encarnar al último gran liderazgo humano con raíces populares, embanderado con el pueblo, mientras que Elon Musk quiere fundar un orden donde no interesen las banderas y donde los líderes básicamente sean desplazados por algoritmos o mentes conectadas a una red. Esto parece un conflicto de vanidades, como decíamos, pero en realidad es una guerra de modelos civilizatorios, otra que la que choque de civilizaciones de Huntington. Este es el enfrentamiento entre los pueblos y las élites tecnológicas, con una gran desventaja para los pueblos. Están en una batalla que no saben que existe. Los pueblos creen estar luchando en otro campo, y en algunos casos el campo es tan absurdo como luchando contra el patriarcado, mientras que lo que se está luchando es por el poder con una élite tecnológica que está imponiendo sus visiones del mundo, ¿no? Y que es una batalla que en definitiva se está dando, por ejemplo, ahora en Estados Unidos, empieza a darse en Estados Unidos, pero va a ser la que va a definir el futuro de la humanidad. Ni más ni menos que eso. O sea, todo el resto va a pasar a ser secundario ante esto. Esto es lo que realmente va a determinar cuál va a ser nuestro futuro. Aunque a mucha gente le parezca que esto es algo de segundo plano, es una cuestión diferenciadora nada más. Entonces, hacemos una pequeña síntesis hasta ahora para no ir perdiéndonos en el análisis. Entre Trump y Musk hay una diferencia ideológica. Paleoconservadurismo nacionalista, el de Trump; transhumanismo tecnolibertario, el de Musk. Trump se inspira en personajes como Bannon, Buchanan y en la América profunda y rural. Elon Musk representa Silicon Valley y el futuro radical, el futurismo radical. El proyecto político de Trump es restaurar el pasado perdido, Make America Great Again. Mientras que Elon Musk quiere construir un futuro posthumanista. Trump quiere hacerlo utilizando el Estado, aunque sea crítico del Estado, reconoce el Estado como una herramienta. Y Elon Musk está en una etapa superadora y simplemente quiere una disrupción, quiere sobrepasar el Estado a través de la tecnología. Ahora vamos a ver qué es exactamente más en detalle esta propuesta. ¿Y cuál es el enemigo principal de Donald Trump? El globalismo y el progresismo liberal, mientras que para Elon Musk es la burocracia y la lentitud de decisiones en el Estado. Básicamente el arquetipo de la burocracia, ¿no? El 7 de julio, Elon Musk propuso entonces hacer un nuevo partido que represente el 80% de los estadounidenses de centro. Esto lo propuso en su plataforma X, hizo una encuesta que tuvo 16.300.000 visualizaciones, un 82,1% de los encuestados votó a favor y un 17,9% en contra. Por supuesto que nadie puede chequear estos números los da X y tenemos que confiar en X, el dueño es más, pueden haber sido más, menos, los resultados son distintos, pero bueno, creo que de todas formas tiene bastante de verídico que hay mucha gente que empieza a apoyar el Partido de América, como pretende Elon Musk,
y diciendo, según informa la revista Newsweek, que sería un punto de inflexión para un país cansado de la polarización entre republicanos y demócratas. Finalmente, tal vez no se vaya a la guerra civil si se produce lo que quiere Elon Musk, porque simplemente va a haber una síntesis: desaparecer los dos bandos y hacer un tercer bando que representa el 80% de la gente. No es el primer intento. Hubo, algunos recordarán, en los años 90, un millonario, Ross Perot, que había intentado ir por ese lado. Llegó a tener un 19,9% de los votos, casi un 20%, lo cual es un número importante, pero la experiencia quedó ahí. En el 2024, Gallup hizo una encuesta donde el 63% de los estadounidenses pensó que tal vez hacía falta la creación de un nuevo partido. El Washington Post destaca que los recursos financieros y el control de X, con 217 millones de suscriptores, le brindan a Elon Musk la posibilidad única de tener una enorme plataforma, ¿no? Si de alguna manera nosotros lo pensamos, esto creo que en cualquiera de nuestros países pasaría más o menos lo mismo. Si uno le preguntaría a los argentinos si quiere un nuevo partido, acá tenemos tantos partidos, a diferencia de Estados Unidos, que los partidos están estables desde hace mucho tiempo. Nosotros tenemos partidos nuevos que salen cada elección, que son reciclaje de los mismos partidos anteriores. Toda la pregunta habría que reformularla, pero si a los argentinos le preguntarían si quieren un sistema que no sea la vieja política con las viejas rivalidades, si quieren algo nuevo que gobierne el país, yo creo que sí, el 80 y el 90% también diría que sí quiere otra cosa, que es lo que se refleja, muchas veces hemos hablado, con la apatía, las no ganas de votar y los votos a personajes outsiders del sistema. Trump es un tipo controversial, Musk es un tipo controversial, porque ha venido de apoyar a Hillary Clinton en el 2016. Y Hillary Clinton y más en el 2016, era la artífice, la impulsora básicamente del modelo woke. Todas estas ideas woke vienen de mentes como la de Hillary Clinton, o por lo menos de ejecuciones como la de Hillary Clinton. Esto no es una política comunista, ni mucho menos, pese a que, bueno, hay una confusión habitual en mucha gente. Y de paso, más de apoyar eso, a la vereda de enfrente, haciendo críticas a la cultura progresista y a la inmigración. Parecería como que a Trump le da exactamente lo mismo esto. Creo que Trump tiene otro tipo de objetivos donde estos patrones le parecen cosas del pasado y que van a ser superados por la tecnología. Llegó en el 2025, luego, ya le digo, de salir de lo más granado del wokismo liberal de izquierda, si les gusta que lo llamen así, a apoyar los partidos como la AfD de Alemania, lo que lo intenta presentar a Musk como el líder de un movimiento también conservador global. Sin embargo, Musk ha conseguido con sus posiciones poner al Partido Republicano como centrista, lo que le ha representado cierto atractivo a los votantes independientes en Estados Unidos, que según el Pew Research son el 43% del electorado. O sea, cada día menos gente se identifica con un partido u otro y terminan calificándose como independientes, que a veces votan para uno y otras veces votan para el otro. Por lo tanto, hay algo que une a Trump y a Musk, que es que ninguno de los dos encajan en las estructuras tradicionales del Partido Republicano. Trump fue un outsider del Partido Republicano, usó el Partido Republicano como una especie de plataforma, aunque en definitiva nunca representó sus posiciones históricas, o por lo menos de las últimas décadas. Su visión nacionalista, proteccionista y crítica del globalismo chocaba contra el viejo establishment
republicano que estaba ligado a Wall Street, al complejo militar industrial y a los neocon. Por eso hay muchas confusiones a veces cuando se habla con Trump y las limitaciones que va a tener entonces, porque va a estar ligado al complejo militar industrial. Trump no es ese tipo de republicanos. O sea, los lazos que lo unen con el complejo militar son diferentes a los otros, no es parte del negocio. Él lo ve como una industria y no mucho más que eso. Por eso no tiene las ambiciones que tiene ese sector con respecto a la posición global de los Estados Unidos, y eso es lo que explica también que pueda proponer retirarse de muchas partes del mundo, de Medio Oriente o de Ucrania, que son más o menos las ideas generales que tiene, que vamos a ver si las puede concretar o no. Musk, por su parte, juega entre dos partidos, constituyéndose en realidad como una especie de figura tecnopolítica globalista, pero no globalista al estilo ONU-OTAN, que es el globalismo que nosotros conocemos, sino más bien de una matriz tecnocrática y darwinista. Importante esta cuestión del darwinismo que ya mencioné un par de veces, porque hablamos de darwinista porque el darwinismo lo lleva a Musk, a una posición de sobreviven los más aptos. Y esto es aplicable a los negocios, donde él se considera el más apto, por eso ha sido tan exitoso, por eso sostiene que esa es la forma de selección que debe haber, pero de ahí a que triunfe o viva o exista simplemente solo el más apto, bueno, estamos a un paso. Él en realidad tampoco busca defender el centro ideológico como él se presenta a sí mismo, sino construir un nuevo centro de poder donde la política tradicional se ejecute de otras maneras. No con las formas habituales de debates, seminarios, asambleas, partidos políticos y demás, sino redes, inteligencias artificiales y decisiones algorítmicas. Estos son algunas de las cuestiones que, como decía, uno tiene que ir abriendo la mente porque es lo que nos va llevando hacia un modelo distinto. Un segundito. Acá hay algo que creo que queda bastante claro, es que con una plataforma electoral del tamaño de Twitter, con recursos casi limitados en materia de marketing, logística y captación de candidatos, el proyecto de una élite global tecnológica con fondos de inversión, think tanks y redes transnacionales que lo apoyan, tiene un éxito casi garantizado, podríamos decir. Recursos no faltan para instalar esa idea. Y montado en que el 63% de los estadounidenses ya quiere otro sistema, quiere un nuevo partido, pero básicamente lo que están expresando es que quieren otro sistema, y que el 43% son el mayor bloque hoy como electorado independiente, bueno, las condiciones se presentan muy bien como para dar un salto hacia un modelo postdemocrático donde se cambien ya no solo la estructura, y esta es creo que es la propuesta innovadora de de Musk, no solo saltar la forma de estructuración de los partidos políticos como arquitectura, sino en realidad ir más allá, no como una nueva forma de participación ciudadana, sino como una forma algorítmica más eficiente de control. Elon Musk simplemente dice, se acabó la democracia, descree de la democracia. La democracia, muchas veces hablamos en este espacio,
Es un fenómeno casi podríamos decir sobrevalorado en la actualidad. En muchas épocas históricas hemos visto una actitud de desprecio a la democracia porque se consideraba que gobernar no tiene que gobernar las mayorías, tiene que gobernar los mejores, los más capaces. Y esto deriva entonces a que su posición no sea democrática, sino tecnocrática. Es decir, el ciudadano común ya no sería visto como un usuario, como un ciudadano, como un sujeto político, sino simplemente como un usuario. No es algo tan nuevo. A principios de los 2000 hay un británico, Colin Crouch, hablaba de un modelo de postdemocracia que estaba emergiendo. Él decía que las instituciones persisten, pero el poder real se va desplazando a otras estructuras, a las corporaciones, a las redes, a la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Y un poco lo estamos viendo. Todos sabemos que controlar el aparato del Estado es una parte del poder, pero controlar los medios de comunicación, controlar las corporaciones, controlar el comercio exterior, controlar otros servicios, muchos privados, llevan a que el peso del Estado se diluya en función de estos nuevos centros de poder. Y ahora entre esos centros de poder comienza a emerger uno nuevo, que es la inteligencia artificial. Entonces, el avance de Trump y demás, con sus diferencias, tiene que ver con la crisis de un sistema. La deslegitimización del sistema político salta por los aires, el sistema político que conocemos, el rechazo popular a las élites tradicionales de la política, lo que es la clase política es manifiesto, tanto es así que personajes como Milei ganan las elecciones simplemente por denunciar que están en contra de la casta política. En España uno se cansa de escuchar hablar de la casta también por los partidos políticos. En todos lados se diferencian a los partidos políticos y a sus dirigentes como una especie de neoaristocracia que gobierna en función de sus intereses personales y cada vez más alejados a los del pueblo. Y entonces lo que empieza a haber es un desplazamiento de poder hacia otras nuevas formas, y ahí aparecen las formas tecnocráticas de poder que ya no necesitan, no se presentan a elecciones, no necesitan partidos políticos, no necesitan intermediarios como funcionan los políticos, empiezan a gobernar ellos directamente. Por eso la clase política en la Argentina y en muchos lados más tiene fecha de vencimiento. Simplemente están quedando obsoletos y no se dan cuenta que con su incapacidad, su mirada cortoplacista, sus ambiciones personales, su egoísmo y su corrupción, simplemente lo que está acelerando es su caída como clase política. Los políticos no existían como tales hace algunos siglos atrás, bueno, van a dejar de existir, fueron una etapa histórica de la humanidad. ¿Qué es lo que está surgiendo? ¿Cuál es la discusión entonces? Bueno, la que está en Estados Unidos hoy es, o la que empieza a presentarse en Estados Unidos es volver al modelo nacional del pasado con Donald Trump o saltar hacia un nuevo futuro postpolítico con Elon Musk. O tratar de construir otra cosa, ya veremos. Desde las épocas en que Crouch hablaba de la necesidad de, o sea, más que la necesidad hablaba de la descripción, ¿no? De instituciones democráticas que siguen existiendo, pero como un cascarón vacío, donde hay elecciones, hay parlamentos, hay partidos políticos y demás, pero la realidad es que han perdido contenido real, porque la gente no participa, la gente no los controla, no hay control popular de eso. Básicamente es una puesta en escena, como siempre decimos. Y por lo tanto, ¿qué consecuencia trae? Que la gente, la ciudadanía se va reduciendo, la gente vota cada vez menos,
pero no influye en las decisiones, ya sea o porque vota cada vez menos o porque vota y a nadie la escucha, porque la gente vota de una manera y a nadie le interesa lo que la gente vota. En realidad la política termina transformándose en un ritual vacío que no contiene capacidad real de transformación, simplemente es un vacío, es un ritual. Lo hemos hablado muchas veces, acuérdense de este programa. Vas, votás y después te desentendés por 2 años, te llaman de vuelta, vas, votás de vuelta y a nadie le importa que votaste, porque inclusive no hay programas políticos, no hay plataformas políticas, no hay nada y ningún político siquiera se siente obligado a cumplir con lo que dijo en campaña. Por ende, no tiene ningún sentido ir a votar. En términos prácticos no lo tiene. Creemos en una ficción de, elegimos y somos libres porque vamos a votar, pero la realidad es que no votamos por nada. Los partidos políticos, en definitiva, se han transformado en marcas, según opinaba Crouch, se han transformado no en proyectos, sino en marcas, no tienen ideología, se convierten básicamente en empresas de marketing electoral. Compiten por segmentos de mercado, no por ideas. Como otros venden un yogur, o venden un pegamento, o venden una cacerola, ellos venden una ideología y venden un candidato. No es más que eso. Es una empresa de ese tipo. Y el poder real termina entonces por migrar hacia el lobby corporativo. Las corporaciones finalmente, dado que la política es una empresa, las corporaciones son las que tienen los recursos, las grandes corporaciones, grupos financieros, think tanks y demás terminan por controlar las decisiones claves mediante ya sea una combinación entre presión, financiamiento y captación de cuadros técnicos. Por eso el Estado hoy básicamente es un depósito de cuadros formados en la actividad privada, sin demasiada capacidad de creación propia, que lo único que hacen es transmitir decisiones políticas que se han tomado en otros lados. Los medios y la tecnología funcionan como los nuevos filtros de poder y lo que llega al ciudadano está mediado y filtrado por conglomerados que también tienen sus propios intereses. Por lo tanto, los ciudadanos se transforman en espectadores, no en actores políticos, y la política, en definitiva, ya no se hace más como se hacía antes. Vieja discusión que hemos tenido en este canal también. Ya no se hace en las plazas, en los sindicatos, en las asambleas, en las unidades básicas. La política de verdad hoy, mal que le pese a alguien, se hace en las redes sociales, en los medios masivos y en las campañas de los influencers. Básicamente se hace en el espacio cibernético. El resto cada vez se reduce más, cada vez son menos los que participan. Estas asambleas populares que, por ejemplo, se hicieron en la Argentina en el año 2001 y que todavía en muchos lados se siguen manteniendo, no representan absolutamente a nadie. Nada de este tipo de representaciones funciona si ponemos la mano en el corazón y lo reconocemos independientemente de nuestra voluntad o las ganas de que esto represente o no represente. Ninguna decisión seria se toma por lo que diga o por un debate público en algún lado. Es decir, entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una apariencia de una democracia, pero que en realidad se carece de soberanía popular. En la posdemocracia, el pueblo vota, pero no decide, y los que deciden no necesitan ser votados. Esto es básicamente el concepto básico que explicaba Crouch, creo que bastante acertadamente. Lo vuelvo a repetir para que quede claro. En la etapa que viene, la posdemocracia, el pueblo va a votar, pero en realidad no vota por nada, no decide nada. Y aquellos que van a tomar las decisiones no necesitan ser votados. Ya están, son preexistentes, son independientes al sistema de votación. Entonces, ¿qué es lo que vemos hoy? Bueno, figuras como Elon Musk o el propio Foro de Davos intentan encarnar esa mutación postdemocrática.
Ya no necesitan partidos políticos, no necesitan elecciones, no necesitan ganar debates, solo necesitan de plataformas, algoritmos e influencias globales, capital. Fíjense cómo funciona la Unión Europea. ¿Qué elecciones hay? Vamos a ser sinceros, o sea, es un medio, o sea, las decisiones reales se toman a puertas cerradas y nadie sabe bien por qué y a nadie se consulta. La prueba más clara, van a una guerra con Rusia. ¿Los pueblos europeos quieren una guerra con Rusia? No. Sin embargo, los van a llevar igual. A nadie le importa lo que los pueblos quieren. Porque ya no se hace más política considerando la decisión del pueblo. La decisión la toman a puertas cerradas los que nadie vota. Y eso genera muchos ciudadanos desilusionados con la política tradicional que terminan adhiriéndose a líderes o modelos que se basan en la desconexión entre el poder y el pueblo. Por eso la irrupción de tantos líderes últimamente, cada vez más, que tienen que ver muy poco con los partidos políticos tradicionales, pues ya la gente les dejó de creer. Entonces, la clave del núcleo del modelo postdemocrático es lo que la clave está siendo el núcleo del modelo postdemocrático, y Elon Musk, más allá de que conscientemente o no lo esté haciendo, se está transformando en el principal ariete, el principal promotor de ese modelo. La posdemocracia, en realidad, es básicamente un mundo donde la apariencia de participación democrática se conserva, pero el poder se desplaza entonces a élites económicas, lobbies de poder, estructuras opacas y listo, ¿no? ¿Cuál va a ser el próximo paso de la evolución natural del sistema entonces? Es reemplazar básicamente las decisiones humanas por sistemas automatizados. Eso es lo que propone el modelo de Elon Musk, con la excusa de tener obviamente más eficiencia, más racionalidad y ser más neutral. Musk no confía en la política tradicional. Critica a los partidos políticos, desprecia a los políticos, propone soluciones tecnológicas para problemas sociales complejos, y desde esa óptica, la administración del Estado por la inteligencia artificial es básicamente lo más coherente que puede surgir para su sistema de pensamiento, porque no se corrompe, no negocia con nadie, no responde a lobbies, no necesita parlamento, no necesita elecciones, no necesita opinión pública. Lo que entonces viene es un gobierno de plataformas, datos y eficiencia algorítmica, donde el ciudadano básicamente es un usuario registrado y el Estado es un sistema operativo. Uno puede decir, bueno, esto es una locura, estamos exagerando, qué sé yo. Bueno, yo le voy a dar algunos ejemplos, 2 ejemplos puntualmente, que hoy ya están pasando, que no es lo que va a venir, no es lo que yo imagino que va a venir, sino lo que ya está. Primer caso, ya lo mencionamos la otra vez, pero lo vamos a ampliar, el de los Emiratos Árabes Unidos, especialmente el Emirato de Dubái. Allí se anunció el llamado Plan de Gobierno UAE Centennial 2071, o sea, el centenio de los Emiratos Árabes hasta el 2071, que incluye el uso de inteligencia artificial para el diseño y revisión de las políticas públicas. ¿Y qué hicieron? Entre otras cosas, hicieron el Ministerio de Inteligencia Artificial con Omar Sultan al-Olama, que es un miembro de la realeza emiratí, que tiene una figura central en lo que tiene que ver con los gobiernos tecnocráticos y la inteligencia artificial, y intenta que la inteligencia artificial no sea solo una herramienta, sino un actor institucional. Él está en el poder como ministro de inteligencia artificial de los Emiratos Árabes Unidos desde el año 2017 y fue el primer ministro de inteligencia artificial en el mundo.
tiene estudios en negocios y administración de sistemas de información y tiene como un objetivo principal hacer de los Emiratos Árabes un líder global en el desarrollo y aplicación de la inteligencia artificial, no solo en lo económico, sino también, y esto es lo nuevo, en la gobernanza. ¿Se acuerdan? Hace algunas semanas atrás yo les hablaba de que esto iba a surgir. Bueno, ¿qué es lo que hace su agencia? ¿No? ¿A qué se dedica? Bueno, impulsan iniciativas para aplicar la inteligencia artificial en sectores como salud, educación, transporte, justicia y seguridad. Entre paréntesis, yo el otro día queríamos poner la tarjeta SUBE, la de transporte, en la ciudad de Buenos Aires y en la Argentina también, ¿no? Y me llamaba la atención que la veía Ivani tratando de hacer murisquetas al celular. Y me dice, no, porque hay que poner la cara para tener una tarjeta para viajar. O sea, uno tiene que dar sus datos antropomórficos, identificarse para poder viajar. Eso pasa en la Argentina ahora. Hace años que tenemos esta medición de los datos y a nadie todavía le llamó un poco la atención porque yo para tomarme un ómnibus yo necesito ser identificado, ¿no? Excusas han puesto muchas, pero bueno, yo digo, ahora que leí esto me acordé y quise hacer este pequeño paréntesis para que vean cómo nos invaden todos los días, pero nosotros lo naturalizamos y no nos damos cuenta. Entonces, ¿qué era lo que decía? Bueno, impulsar entre otras cosas, bueno, impulsar en salud, educación, transporte, justicia y seguridad, pero también en usar la inteligencia artificial para detectar errores en las leyes vigentes, sugerir modificaciones e inclusive instalar una nueva legislación y en la evaluación de los funcionarios por la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial, la parte va a monitorear la acción de los funcionarios, el sistema de contralor de los funcionarios. Se han implementado a la fecha mecanismos automatizados para evaluar el desempeño de empleados públicos con algoritmos que monitorean productividad, tiempos de respuesta y cumplimientos de objetivos. Instalar la vigilancia inteligente, porque se fomenta el uso de la inteligencia artificial en seguridad y control social, desde cámaras inteligentes hasta el reconocimiento facial integrado en los servicios urbanos. Bueno, nosotros les cuento que les ganamos porque desde antes lo estábamos haciendo. Así que estos Emiratos Árabes y su ministerio están un poco atrasados de noticias. ¿Por qué es importante este caso? Porque se normaliza por primera vez la idea de un Estado administrado por la inteligencia artificial, por los algoritmos. Es un modelo obviamente autoritario porque no presenta elecciones democráticas y no hay oposición política, por lo tanto es un laboratorio perfecto para ver funcionar la inteligencia artificial. En los Emiratos Árabes Unidos no hay partido político y se acabó. O sea, se hace lo que quieren los emires. No tiene que rendir en cuentas entonces ante el electorado y se pueden implementar tecnologías invasivas sin que haya mucho debate. Bueno, no hay debate allá, vuelvo a insistir, nosotros no estamos muy lejos. Presenta estos avances también como eficiencia y modernización, y esto lo convierte en un modelo atractivo para las élites globales que buscan evadir el desgaste de la política tradicional. Porque claro, las élites, los verdaderos dueños del poder, han puesto para gobernar gerenciadores, que nosotros los conocemos como políticos, que terminan como presidentes, primeros ministros y demás, legisladores. Bueno, ¿para qué ponerlos? Y encima queda desgastado las barbaridades que esta gente hace si podemos evitarlo y podemos organizar y controlar el Estado de acuerdo a nuestras necesidades con algo que se presente mucho más aséptico, eficiente y rápido. Y ahí se está probando, y se está probando en los Emiratos Árabes Unidos, y que es un ejemplo de lo que Elon Musk, pero esta vez desde el ámbito privado, empieza a pensar como futuro deseable. Gobiernos que sean más rápidos, más eficientes, sin políticos tradicionales y administrados por startups.
legislación y gestión automatizada por inteligencia artificial, ciudadanos que son básicamente, como decíamos, usuarios, y en resumen tenemos la deliberación política eliminada de cuajo como forma de decidir el destino colectivo. Es decir, ya no interesa más lo que quiera la población, sino simplemente lo que va a decidir la inteligencia artificial, detrás de lo cual, por supuesto, va a estar alguien que lo programe. Y esto se está haciendo mientras se revisan las legislaciones pasadas y se proponen nuevas normas optimizadas. Algunos pueden pensar que, bueno, pero es un país muy extraño, los Emiratos Árabes Unidos, ningún país grande, en serio, esto puede verse. Bueno, les cuento qué hacen en China, porque se habla mucho del modelo de control social chino. Bueno, vamos a explicar un poquito qué pasó en China entonces. China es básicamente el epicentro de la gobernanza algorítmica aplicada por el Estado. La diferencia tal vez es que el Partido Comunista de China la utiliza con otros objetivos, con la idea de utilizar la inteligencia artificial para gobernar, vigilar, sentenciar, evaluar, desde una lógica centralizada, tecnocrática y profundamente, o no, tal vez autoritaria, pero bueno, es autoritaria por definición, porque nadie más va a participar. Pero también, y esto es el agregado que ellos hacen, con un modelo de eficiencia estatal. Los chinos los obsesiona la eficiencia. Entonces, ¿qué mejor que una inteligencia artificial para evaluar estas cuestiones, ¿no? Estas experiencias permiten anticipar dónde puede ir el mundo, entonces, si se consolida esta democracia artificial. 10 minutitos. La inteligencia artificial en China hoy se aplica en el Poder Judicial. El sistema judicial chino cuenta ahora con jueces virtuales y asistentes legales basados en la inteligencia artificial que redactan fallos simples por ahora, sugieren sentencias en casos rutinarios y verifican contradicciones o errores en los argumentos humanos. Les puedo asegurar que anda muy bien la inteligencia artificial para estas cosas. Lo digo por experiencia personal, porque la hemos utilizado para ver algunas cuestiones y realmente es impresionante el trabajo que hace. En el año 2021, estamos hablando de hace 4 años atrás, el Tribunal de Internet de Hangzhou presentó un robot juez capaz de procesar más de 3 millones de casos automáticamente. El objetivo que declaró fue agilizar la justicia. Claro, imagínense que tardan décadas a veces en resolverse los juicios. Bueno, esto va a ser, olvidémonos, vamos a ir a un pleito judicial y en un ratito vas a tener la sentencia. A eso es lo que estamos marchando. Se automatiza y se homogeneiza el castigo, sin espacio para la interpretación humana. Bueno, la inteligencia artificial lo que va a aplicar es las leyes en la forma más neutral posible. No estamos hablando ahora de, bueno, que haya alguna corporación o alguien que pueda meter la mano. Estamos hablando para la gente común, por lo menos. No va a haber esas cuestiones de a veces, por un mismo caso, uno es dejado libre y el otro metido en prisión. No, se va a estandarizar, porque lo va a estandarizar la inteligencia artificial. China, además, ha creado sistemas de evaluación para su propia burocracia y para los cuadros del Partido Comunista. Los que no saben, los cuadros del Partido Comunista tienen que ir a estudiar a la universidad. No es soy miembro del Partido Comunista y ya está. Tienen que formarse idóneamente en la universidad y ahora los controlan con sistemas de inteligencia artificial que hacen lo que parecido a lo que se pretendía en los Emiratos Árabes. Medir eficiencia, cumplimiento de metas, asistencia, monitorear declaraciones públicas, utilizan cámaras, sensores y metadatos de comportamiento y esos resultados se utilizan para ascensos, castigos, despidos sin necesidad de intervención humana directa. O sea, se automatiza el sistema. No sé ya a esta altura del partido si esto está bien o está mal, porque sabemos que los sistemas funcionan a dedos y mis amigos, los que me caen simpáticos, mis amantes o mis parientes son los que suben
y lo hacen en detrimento de gente más capaz. Eso no va a volver a pasar, esa es la parte positiva. La parte negativa es que ¿para qué? O sea, no hay nada humano, es un poco escalofriante esta sensación, ¿no? También tenemos el sistema de crédito social, ya ampliamente difundido, que utiliza la inteligencia artificial y la Big Data para evaluar la confiabilidad de cada ciudadano en función entonces de puntajes más altos, mejores accesos a préstamos, beneficios, mejores empleos, puntajes más bajos, restricciones y demás, ¿no? Y la alimentación se produce con el reconocimiento, la alimentación de datos, digo, facial en espacios públicos, historial de compras, redes sociales, opiniones, comportamiento con contactos cercanos, familiares, amigos, colegas, y esto está funcionando en varias provincias como una experiencia piloto, ¿no? También hay ciudades inteligentes. En Hangzhou, Shenzhen o Suzhou, la gestión urbana se realiza por inteligencia artificial. Controlan el tráfico, controlan la seguridad, controlan el consumo energético, detectan comportamientos anómalos como aglomeraciones sospechosas o movimientos no habituales, alertan automáticamente a la ciudad, a las autoridades, y estos son ciudades prototipos de gobernanza sin actores políticos, donde las decisiones se toman en base a algoritmos entrenados por datos y la deliberación humana quedó anulada. Vuelvo a insistir, fíjense muchachos, los políticos se quedaron sin trabajo, porque van a pasar a ser parte de la masa, nadie los va a tener ahí porque no son necesarios. Ya la inteligencia artificial va a hacer el mismo trabajo, lo va a hacer gratis y lo va a hacer con más eficiencia y menos corrupción. ¿Y qué busca en definitiva China con todo esto? Porque lo está implementando. Busca eficiencia administrativa extrema, control social preventivo, sustituir de alguna manera la legitimidad democrática por la legitimidad algorítmica, dado que el sistema es el que va a decidir, y sobre todo consolidar también un modelo de exportación, especialmente países con gobiernos autoritarios o élites tecnocráticas o democracias en crisis. Claro, Argentina, por ejemplo, el país no da pie con bola y no nos podemos sacar encima esta casta, como dice Milei, que no toma una decisión acertada, que es un mar de corrupción. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, terminemos con todo esto. Importamos un sistema de China, se instala en la Casa de Gobierno el sistema de China, vuela Congreso, vuela parlamentos provinciales, vuelan gobernaciones, vuelan presidentes, vuela todo, y el país entra en sistema automático. No hay corrupción y se empiezan a optimizar los recursos. Los resultados probablemente van a ser mejores. Dígame si la gente no se va a empezar a esperanzar. Entre votar a Dorni, entre votar a Santoro, entre votar a todos los que se presentaron en la candidata anterior o un sistema que sea honesto. Es dura la respuesta. Ojo que es dura, ¿eh? O sea, mucho va a decir, no, yo prefiero los manuales, todo lo que vos quieras, pero cuando esto vos lo ofrezcas en lugar de Milei, Cristina o Macri, y yo no sé cuánta gente, ¿eh? Yo creo que ya si la mitad por lo menos votaría por el sistema este. Si lo presentás a elecciones, creo que gana. Ahí es donde aparece la figura de Elon Musk. Mi plataforma de gobierno va a ser esta. Va a gobernar la inteligencia artificial. Gobierna un puñado de personas. Al principio era un sistema híbrido. Pero en definitiva vamos a eso. ¿Para qué queremos millones de personas trabajando en un estado ineficiente si lo podemos automatizar todo? El futuro es fuerte lo que se viene. La inteligencia artificial ya está en condiciones de gobernar, no solo de asistir. Nosotros todavía estamos discutiendo si puede asistir a la toma de decisiones, cuando en realidad ya está gobernando. Las decisiones políticas pueden automatizarse sin entonces que haya una mediación democrática. Y las sociedades pueden ser organizadas por algoritmos sin necesidad de partidos políticos ni parlamentos. Por lo tanto, Elon Musk, sin copiar a China por otro camino,
llega a una conclusión parecida. En lugar del Partido Comunista tiene una corporación tecnocrática. En lugar de un crédito social está la reputación en las plataformas sociales. Entonces, básicamente estamos en una democracia sin política, porque no va a haber lugar para representantes electos, para parlamentos deliberativos, disidencias políticas tradicionales. Todo se va a resumir a una gestión de datos, modelos predictivos y resolución tecnocrática de los conflictos, donde lo humano se vuelve un ruido a neutralizar. El sueño de Musk es básicamente el fin de la democracia como la conocimos. Por lo tanto, Musk propone algo distinto al centrismo que enuncia ni a la nueva política, sino en realidad lo que está diciendo Elon Musk es el fin de la política como un campo de lucha de ideas, clases y proyectos. Y en su lugar reemplazar esto por una administración algorítmica sin historial, sin historia previa, sin ideología y con una lógica tecnocrática dura, donde las élites entonces ya no van a gobernar desde un parlamento, sino desde un panel de control de la plataforma. El verdadero peligro entonces no es que la inteligencia artificial gobierne mal, sino que lo haga demasiado bien, pero para los intereses de una élite que no tiene en consideración rendirle cuentas a nadie. Es decir, no hay duda de que la inteligencia artificial va a tomar las mejores decisiones, porque de hecho las corporaciones ya están funcionando así y optimizan los resultados. La inteligencia artificial monitorea y concluye las mejores probabilidades y te haría, por ejemplo, un perfil de desarrollo para la Argentina óptimo, mucho mejor que el que van a hacer los políticos. ¿Cuál es el problema? Es ¿a favor de quién? ¿A favor del pueblo en general o a favor de una élite pequeña dueña de todo? Porque si vamos a tener una élite pequeña y dueña de todo, esa inteligencia artificial puede decir, bueno, ok, el país va a funcionar bárbaro, vamos a tener los mejores resultados, pero en vez de 47 millones vamos a necesitar 20. Con 20 millones estamos óptimos. O 5 millones, porque en total podemos seguir reemplazando. Y va a tomar las medidas para eso. Ese es el riesgo de este proceso. Me faltó, y lo traje para terminar de redondear, ¿qué es lo que está pensando Rusia al respecto? Porque hablamos de China, hablamos de Estados Unidos, y nos quedó Rusia. Rusia tiene una estrategia distinta en lo que tiene que ver con el modelo tecnocrático occidental, que es el de Elon Musk, el de los Emiratos Árabes, que es bastante parecido al chino en algunos aspectos, ¿no? Moscú no rechaza la inteligencia artificial, pero no promueve su implementación como sustituto del Estado, de la política o de la soberanía popular. El enfoque ruso básicamente es estratégico, pragmático y soberanista, con fuerte control estatal y una vigilancia crítica sobre los riesgos de la vigilancia de algoritmos. ¿Qué propone Rusia entonces? Bueno, Rusia propone la inteligencia artificial como una herramienta, no como una autoridad en sí misma. Acá es la primera diferencia. Primera gran diferencia, pues esta es la diferencia fundamental. La inteligencia artificial debe servir al hombre y no a la soberanía, no reemplazar al hombre. Esto es parte de las directrices del Programa Nacional de Desarrollo de la Inteligencia Artificial para el decenio 2019-2030 en Rusia. Promueve el uso de la inteligencia artificial en defensa y ciberseguridad, medicina, educación, industria pesada, gestión administrativa del Estado hasta ciertos niveles. Pero no hay indicios que se quieran reemplazar a los jueces, parlamentos o políticas por algoritmos. La inteligencia artificial entonces en Rusia se va a transformar, según lo que planifican, en un apoyo, no en un poder. Rusia no ha implementado sistemas de control social, ni de crédito social, ni de vigilancia digital como herramientas de control masivo.
Existe la vigilancia estatal, como sucede en todos los países importantes, pero dentro de las estructuras políticas convencionales. Es el Estado básicamente el que vigila y no una inteligencia artificial que se autogobierna. La Duma mantiene su rol deliberativo. La Duma es el Parlamento ruso, con creciente peso en la política interior y en las relaciones exteriores. Sobre la inteligencia artificial, Putin ha dicho: quien domine la inteligencia artificial dominará el mundo, pero ese dominio debe estar al servicio de la soberanía y la seguridad nacional. ¿Esto entonces qué significa? Que la inteligencia artificial es un recurso geopolítico, no es un modelo de gestión interno. Rusia tiene un rechazo a depender de modelos de sistemas extranjeros, cada vez los está reemplazando más. Se fomenta el desarrollo de la inteligencia artificial soberana con base en datos nacionales y con estándares propios, como hace el Banco Sber o el Yandex. Tiene una raíz filosófica diferente, dado que privilegia al hombre antes que el algoritmo. Rusia conserva la visión antropocéntrica del Estado, o sea, girando alrededor del hombre, ya sea desde el cristianismo ortodoxo, el euroasianismo o el pensamiento de la tradición rusa. La idea básica es que el poder debe tener rostro humano y alma nacional. El algoritmo no puede reemplazar al juicio político, moral o espiritual. El pueblo no es un conjunto de datos, sino una comunidad con historia, cultura y destino. Rusia apuesta por el control humano del poder, no por su delegación. Se mueve en la dirección de que la inteligencia artificial fortalezca al Estado, pero no con el fin de disolverlo, como pretende Elon Musk, ni tampoco hacia el autoritarismo digital que utiliza China. El modelo ruso en realidad tiene un sistema más clásico: preserva las instituciones humanas, rechaza la tecnología como fin, articula pueblo y cultura como prioridades. Esto hace que el campo de batalla del siglo XXI no sea solo económico-militar, sino civilizatorio. ¿Gobierna el hombre, gobierna el algoritmo o gobierna la corporación? Bueno, algo de eso es lo que se está discutiendo. Como vemos, ya Putin ha tomado cartas en el asunto. China lo está experimentando y esto ahora ya está surgiendo en Estados Unidos con mucha fuerza. Es hora de que lo empecemos a discutir nosotros. Esto es un campo absolutamente nuevo. No hay posibilidades de buscar modelos pasados. Podemos tener alguna referencia, pero la realidad es que tenemos que empezar a crear una discusión nueva. La inteligencia artificial llegó para quedarse. Va a poder hacer todos los trabajos que hace el ser humano, inclusive mejor. ¿Cuál va a ser el límite? ¿Hasta dónde la vamos a dejar avanzar? ¿Tiene que haber un juez de inteligencia artificial o el juez tiene que ser humano? Y el juez usar la inteligencia artificial como herramienta. ¿Tiene que haber un presidente o tiene que ser una inteligencia artificial el que gobierne? Bueno, estos van a ser los debates de los próximos años. Y cuanto más rápido nosotros nos metamos el tema, mejor vamos a entender qué está sucediendo y mejores soluciones podremos encontrar. Mientras nosotros neguemos esta posibilidad, la consideremos como un tema menor y nos preocupemos más por ver si se sacan más puntos en una elección en un distrito de la provincia de Buenos Aires, o si alguien tiene alguna posibilidad de sacar alguna ventaja personal, vamos a estar en una situación sumamente complicada, porque la velocidad de esto es muy grande y la tentación para que sea un modelo autoritario de inteligencia artificial va a seguir creciendo a medida que los políticos sigan haciendo los desastres que están haciendo, porque dada la situación general, la corrupción, la ineficiencia, la destrucción de riqueza, la injusticia, ¿cuánto va a demorarse para que, si alguien tiene una solución, se aplique? Y si esa solución va a ser la inteligencia artificial, se va a aplicar la inteligencia artificial, porque cuando nosotros vemos lo que es nuestro Parlamento,
Evidentemente, si ese parlamento no existe más y legisla la inteligencia artificial, creo que peor no nos puede ir. Ese es el problema que hay en esta historia. Entonces, si quieren realmente detener eso y que el modelo sea más a lo ruso, donde la inteligencia artificial sea apenas una colaboración, pero las grandes decisiones sigan estando en manos humanas, bueno, es hora de empezar a involucrarse y hacer las cosas de otra manera, porque si no, evidentemente esto no va a funcionar.